Bienvenida a Cacao Emocionado, un podcast patrocinado por Somiart Atelier y el Bosc de las Mares. Soy Sonia Camacho y voy a acompañarte este ratito hablando sobre temas muy interesantes. Temas que me remueven y que me apetece contarte, en soledad y en compañía. Estoy segura de que te van a resonar e incluso te sientas reflejada. Como poco, te van a emocionar. Así que quédate conmigo, te invito a una taza de cacao emocionado y recuerda que la magia está en ti y nunca, nunca se desvanece. La ¿No? vida, eso es. La ¿Y vida. tú cómo estás? ¿Estás preparada? Estoy preparada, con muchas ganas y gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión. Además, venir a parlar, ¿eh? Venir a hablar. Me Como encanta. tú y yo hablamos en catalán, ¿eh? Venir a hablar de algo que normalmente no hablo mucho, porque hablo más de temas de, bueno, maternidad, doulas, bueno, maternidad sí, pero bueno, ya me entiendes, de doulas, formaciones, acompañamientos. Y este es un tema, bueno, que también me gusta mucho y que es especial también, ¿no? Para poder compartir. Total. Es que, bueno, tenemos muchos temas, muchos frentes abiertos y bueno, y está guay de vez en cuando hablar de otros temas, pero que también están súper latentes en nuestras vidas. Qué guay. Muy bien, Claro. Nuria. Pues bueno, como yo veo que ya hemos empezado así en materia, En materia. voy a hacer la entrada del capítulo y así te voy a hacer la pregunta para dar inicio a este capítulo. Pues venga, vamos a ello. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Cacao Emocionado. Ya estamos aquí de nuevo, un viernes más. Es verdad que he espaciado estos encuentros con vosotras y con vosotros porque hasta ahora venían siendo una vez a la semana y ahora es una vez cada 15 días. Y nada, pero venimos con muchísimas ganas de explicaros cosas muy potentes y hoy para ello tengo a una invitada muy especial para mí. Ella es Nuria Alsina y bueno, es la madre de las doulas. Eso tenemos Ares por ahí que asignó este título. Que va, que va. Y, bueno, y nada, y hoy os vamos a hablar de un tema, pues eso, lo que decía, muy, 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 muy potente. Y para ello, pues nada, Nuria, te voy a hacer la pregunta para que te presentes y empecemos a hablar sobre, bueno, ese tema y otros, seguramente. Nuria, ¿cuál es tu cacao emocionado? Bueno, pues me voy a presentar. Gracias, Sonia, como te decía, por invitarme, por permitirme este espacio para hablar de un tema que es muy especial para mí. Pues yo soy Nuria, soy mamá biológica y mamá de acogida y soy doula, asesora de lactancia, de porteo, maestra de educación infantil y estoy formada en especialidades de 0-3. Y hace 12 años que nació el proyecto MIMAM, que gracias al proyecto MIMAM es donde nos hemos conocido. Total. Y bueno, empecé como doula acompañando maternidades. En ese momento yo no era mamá, tenía un gran deseo de ser mamá, pero aún no lo era. Y estuve pues 4 años bien acompañando maternidades. Y después llegó mi hija y ahora es un poco lo que os quería contar porque hoy lo que vengo a hablaros es de tema de acogidas y tema de adopciones y todo todas estas maternidades que decimos que son de corazón, ¿no? Que no son de sangre, que no son de útero, pero son de corazón y de deseo. Y hoy me hace mucha ilusión, hago un paréntesis antes de empezar, porque Venga. hoy es un día muy especial, antes de ponernos al tema, porque hoy es día 7 de marzo
Sí, Y está saliendo hoy el libro del viaje del amor, wow. que es un libro que es muy mi mam, que es un libro, bueno, en el que se muestra mucho mi mirada, nuestra mirada de acompañamiento a la maternidad. Y justo hoy está en las librerías, sale hoy a la venta, así que es un día muy especial para hacer este podcast. Total. eh, y tenía que ser hoy y estar compartiendo este momento tan especial contigo, mientras Qué en las bonito. librerías ya está expandiéndose este viaje El del amor. amor, total. De amor, exacto, que es un libro que habla de, bueno, también nombra estas maternidades de corazón en Mm, algún momento del libro. Así que nada, simplemente me hacía ilusión decir que hoy es un día muy especial también por Pues ese tema. bueno, yo voy a acompañar estas palabras que estás diciendo, animando a todas esas personas que nos estén escuchando a que puedan comprar ese libro porque es, bueno, yo he hecho una reseña que ya saldrá por ahí en redes, pero Bien. lo digo por aquí también, o sea, es un viaje de amor y está hecho con mucho mimo, con mucha delicadeza, tanto las palabras como las ilustraciones que son preciosas. Y además es súper sencillo y amoroso de leer, porque es un libro que te invita a abrirlo y te invita a leer sus palabras. Y bueno, no voy a explicar mi experiencia, pero sí que, bueno, decir que yo lo leí en un momento de mi vida que era muy complicado y, y sin embargo fue, bueno, un soplo de aire fresco para mi alma. Así que, bueno, yo invito a todas aquellas personas que nos están escuchando que lo adquieran, que lo compren y que se deleiten por sus imágenes y por sus palabras y que Qué muchas bien, gracias por hacer esto. gracias Sol, y por compartir tu experiencia que, bueno, que fue intensa. Así que gracias por compartirlo. Y nada, volviendo al tema pues que nos ocupa, Mm, yo tengo que explicar que yo soy adoptada, ¿vale? Porque esto para mí tiene mucho sentido en mi historia de vida, en mi historia de cómo me he ido estructurando y construyendo como persona. Em, y en cómo el MIMAM ha nacido como proyecto relacionado con la maternidad, ¿no? Cuando yo venía de esa historia de vida, ¿no? Em, Me acuerdo un comentario que me hizo mi psicoanalista cuando abrí el proyecto y le bien. dije que el proyecto se llamaba MIMAM. Y me Mm, dijo, esa es la palabra que a ti te hubiese gustado recibir o que te hubiesen dado, ¿no? Durante tu primera infancia, ¿no? El MIMAM, ¿no? Y para mí este proyecto tiene algo muy sanador de mi alma y de mi historia también. Y, y como te comentaba al principio, yo creé el proyecto después de estar casi 10 años acompañando criaturas en escuelas con mi mm, parte de maestra, ¿no? Con mi rol de maestra de educación infantil. mm, Em, y sobre el 2010 más o menos empecé a sentir claramente que tenía como un impulso mm, para acompañar a las familias, para que ellas pudiesen acompañar a sus criaturas, ¿no? Como poner el foco un poco más abierto, no tanto en la criatura, sino ir más a la familia. Y ahí mm, fue cuando empecé a formarme, pues, para poder acompañar a las familias, ¿no? Como doula, asesora de lactancia, porteo y demás. Y yo tenía mucho deseo de ser mamá, yo creo que toda la vida he tenido deseo de ser mamá. Yo me mm. acuerdo de pequeña y desear ser mamá, de adolescente desear ser mamá, con mis primeras parejas desear ser mamá y era como un deseo muy latente en mí. Y, y bueno, el caso es que en 2013 nos conocimos con Dani, que Dani es una persona muy especial en mi camino personal porque es mi compañero de vida, pero también en mi mam, porque formó parte del proyecto también. Él enseguida Mm, que llegó a mi vida se sí. entró en el proyecto, se fusionó y sigue. Y enseguida que nos conocimos empezamos a hablar de la maternidad, la paternidad. Y bueno, el caso es que él
él o yo, no me acuerdo bien cómo fue, pero pusimos encima de la mesa el tema de las adopciones, claro, yo le expliqué que era adoptada, ¿no? Él me dijo que hacía unos años se había estado mirando el tema de un proyecto que había, que ahora ya no existe, aquí en Cataluña, que se llamaba Hermano Mayor, Mm, que ahora es más un proyecto de familias colaboradoras, que ujú, era que es como que durante los fines de semana, vacaciones y verano, pues tenías alguna criatura a tu cargo, como una custodia, como una guarda, no una tutela, ujú, para hacer un poco de acompañamiento emocional, de referente, ¿no? Ser su referente y tal. Y es algo que él se había estado mirando, con lo cual él ya tenía como la mirada puesta allí, ¿no? Y en ese momento yo le dije que el tema de las acogidas también era algo como que, bueno, que me llamaba la atención. Bueno, y ahí se quedó un poco esa primera conversación que tuvimos al primer mes de estar juntos. O sea, total. una cosa como, bueno, y ahí se quedó, ¿no? Como, bueno, pues a mí adopciones, a mí acogidas, y ahí se quedó un poco el tema. Bueno, total, que cuando ya llevamos un año juntos, bueno, ya vivíamos juntos, todo fue como muy fluido, los dos veníamos de otro matrimonio, con lo cual ya eran nuestros segundos matrimonios, teníamos ya muy claro dónde estábamos, qué queríamos, ya estábamos viviendo juntos y decidimos, ¿no? Abrirnos a la maternidad, a la paternidad. Yo en ese momento tenía 30 años, él tenía Mm, 32, bueno, total, que empezamos a buscar de manera muy abierta, muy consciente, abriendo la puerta, sentíamos que había una niña que quería venir, y empezamos a abrirnos a la vida para que pudiese llegar esa bebé, que sentíamos claramente que era una niña. Y, y no venía, no venía, pasaban los meses, bueno, pasaban los meses y no llegaba, y nosotros estábamos como en un espacio como muy enfocado a lo natural, ¿no? No queríamos hacernos pruebas, no queríamos entrar en circuitos médicos, no por nada, simplemente porque en ese momento escogimos como esa alternativa ujú, y hicimos alguna sesión pues más de canalización, alguna constelación familiar, yo hice alguna limpieza, algún equilibrio del útero, hicimos cositas así como, bueno, con nuestra mirada, ¿no? Con esa sensibilidad, pero no llegamos a hacernos pues ni un estudio, ni analíticas, ni nada. Y cuando ujú. ya llevábamos un año y unos meses buscando y la bebé no venía, dijimos, oye, ¿y si nos abrimos al tema de las acogidas? Porque quizá la vida, a ver, yo soy adoptada, quizá la vida quiere que, no sé, que nos convirtamos en familia de acogida y Mm, que sea esa nuestra elección de maternidad, paternidad. exacto. Que el camino Y sea bueno, otro. Ujú. que el camino sea otro, exacto. Entonces, en ese momento, pues lo sentimos claramente de abrir. Entonces, fuimos a pedir información, nos pasaron el contacto. Yo, como estaba ya con todo el tema de, de acompañamiento a la maternidad y había entrado en Barcelona en alguna fundación con familias vulnerables y había conocido profesionales del ámbito de la adopción y de las Mm, acogidas, y me pusieron en contacto con la directora general del ICA, que el ICA en Cataluña es el Instituto Catalán de Acogidas y Adopciones, ujú, y fuimos directamente a hablar con ella. Le explicamos nuestra situación, que nosotros teníamos muy claro que las acogidas no eran para ser nuestros hijos en totalidad, sino hijos que tienen otra familia biológica, y tenerla en cuenta no es lo mismo que una adopción, luego os contaré. Y, mm, y nos dijeron que sí, que había muchas familias que no tenían hijos biológicos y querían ser familia de acogida. En ese caso sí que nos dijeron que no podríamos acoger bebés, porque cuando acoges un bebé se crea una filiación muy fuerte de vínculo, y ujú. si la pareja no ha tenido hijos es muy difícil hacer esa separación de no filiarte demasiado, ¿vale? Claro. Sí, sí, sí. Porque claro, las acogidas, la idea de las acogidas es que hay retorno, es decir, las Exacto. criaturas se van en un tanto Ujú, por ciento muy elevado, a no ser que sean acogidas permanentes, que luego veremos las diferencias. Pero bueno, ujú, eso es lo que nos dijeron a nosotros, nos pareció bien, nos dijeron llegarán criaturas en acogida, en estos casos de parejas, familias que no tienen hijos, son normalmente acogidas simples o permanentes, que son de más larga duración, con niños a partir de 2 3 años. Y ujú, dijimos, vale, nos parece bien. Total, que iniciamos el proceso de entrar la instancia para pedir que nos asignaran una ICIF, que las ICIF son, em,
como los centros que la ICA tiene Sí. como los centros, las delegaciones, digamos, Ujú. ¿no? Delegaciones por zona de Cataluña para poder como organizar un poco las familias por zonas, ¿vale? Y ahí es como se hacen todos los trámites, se hacen las validaciones y demás. Y total que hicimos todos los trámites y cómo es la vida, que justo la semana que nos asignan la ICIF, me entero que estoy embarazada. Guau. Entonces, Madre vale, mía. entonces, claro, llamamos a la ICIF y dijimos, mira, que nos han asignado vuestra ICIF, pero me acabo de hacer un test, estoy embarazada, entonces, ¿qué? Y entonces nos dijeron, no, no, tenemos que pararlo porque obviamente ahora la prioridad es vuestra maternidad y más adelante, si queréis, y si no, pues eliminamos el expediente y ya está. Y yo en ese momento tuve el instinto y dije, no, no lo eliminéis, ¿no? Mm, Estaba embarazada de nada, pero yo tuve ahí como un pálpito, ¿no? Una intuición que me dijo, no, no lo elimines, a ver qué pasa. mm. Total, que bueno, nos guardaron el expediente. Yo, bueno, pues nada, seguí el embarazo, llevaba 2 bebés, un niño y una niña, perdí al niño, a Noah, que está en las estrellas. Guau, Nuria. Y tengo un Es que es heavy bebecito. porque siempre descubro cosas. O sea, tú y yo hemos hablado muchísimo y Y siempre, esto no, nunca. ya, ya, Sonia, qué fuerte. Pues sí, pensaba que sí lo sabías. No. Pues sí, sí, era un niño y una niña. De hecho, el hijo de una amiga nuestra bueno, que es un poco visionario, Mm, fue el que cuando me vio embarazada, que me acaba de hacer el test, y su madre Marta le dijo, ¿es un neno o una nena? Un niño o una niña. Y él dijo, un niño y una niña. ostras. Y después a la semana 9 tuve muchas pérdidas y me dijeron que sí, era tejido orgánico y ahí supe que estaba perdiendo a uno de los dos, ¿no? Y bueno, y mi hija ha tenido y tiene todo lo que es la sintomatología de gemela solitaria total, que nos ha reafirmado y confirmado todo ese proceso, ¿no? Pero bueno, total, que nada, tiramos adelante con el embarazo Mm, de Nai, en ese momento de nuestra hija. Y llega el puerperio de Nai, el primer año de maternidad, y cuando Nai tenía 2 años, 2 años, sobre los 2 añitos, mm. bueno, Dani y yo tuvimos la conversación, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos, no? Hemos. ¿Qué hacemos, no? ¿Buscamos otro bebé? ¿No buscamos otro bebé? ¿Nos animamos a darle un hermanito, ¿no? Tener otro hijo, otra hija. Y yo en ese momento, teniendo muy reciente toda la historia biológica de maternidad de Nai, Mm, no me apetecía volver, ¿no? Porque por mi historia de vida, de mi adopción, yo estuve mis 8 primeros días de vida en un hospital solita, ¿no? Hasta que mis padres adoptivos me llevaron a casa. Yo tengo una historia de vida compleja, luego pues tuve con mi familia de adopción cositas, ¿no? Que me han también marcado. Y cuando nació Nai, todo eso se puso en jaque, todo eso se puso en jaque y de hecho escribí un artículo que me publicaron en la revista Viuram Familia que habla del viaje de la maternidad mm, y, y precisamente, bueno, sale ahí un poco toda la historia, ¿no? Y yo con 2 años de Naya aún tenía muy a flor de piel, ¿no? Toda esa sensación de puerperio y posparto muy duro y no mm. me apetecía volver a pasar por una maternidad biológica, aunque intuía que sería distinta, pero en ese momento no me vibraba. Y le propuse a Dani plantearnos otra vez el tema de las acogidas y le dije, mira, yo siento que ya he vivido una maternidad biológica, la estoy viviendo, em, siento que en casa hay mucho amor para dar, siento que tenemos muchos recursos para maternar y paternar, pero no siento de volver a maternar biológicamente. Mm, Entonces él me dijo que para él estaba bien, que volviéramos a plantear el tema de las acogidas. Y bueno, y así fue. Llamamos a la ICIF y les dijimos, hola, ¿qué tal? Volvemos a ya ser estamos aquí de nuevo. nosotros.
estamos aquí de nuevo, y nos citaron para hacer una informativa, que es la que no llegamos nunca a hacer, porque ya cuando la teníamos que hacer, pues ya llegó el embarazo. Entonces, nada, nos fuimos a la ICIF y cuando le dijimos a la coordinadora que nuestra hija tenía 2 años y medio, casi nos manda como un cohete a casa, ¿no? Y nos dijo que no, que nuestra hija es muy pequeña y que mínimo 4 años de diferencia. Entonces yo ahí con todas mis capacidades argumentales le dije que yo conocía muchas familias que con niños más pequeños habían acogido, que nosotros teníamos muy claro que este era nuestro camino de vida como familia y que nos apetecía probarlo. Entonces, bueno, nos dijeron que ok, que nos veían con mucha capacidad por nuestras formaciones, por nuestra disponibilidad, bueno, por todo, y dijeron, bueno, pues hacer la formación, o sea, hacer el proceso de validación. Vale, y aquí voy a ir explicando un poco procesos. Cuando tú quieres ser familia de acogida, lo primero es escribir al ICA. Yo hablo un poco en la Comunidad de Cataluña. De Cataluña, sí. Sí, Claro, está claro que o sea, se puede acoger en diferentes comunidades, pero nos vamos a centrar en Cataluña. Claro, que es la comunidad que yo conozco. Yo supongo que será más o menos igual, Sí, pero puede ser seguro, que sí. haya particularidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que haces es pedir información para que te asignen una ICIF, como te comenté al principio. Nosotros ya la teníamos asignada y simplemente te hacen primero una informativa. En la informativa del principio, pues os conocen un poquito quién sois, bueno, pues cómo es vuestra vida, cómo es vuestro día a día, si tenéis hijos o no, de qué edades, si están o no de acuerdo en tema de acoger los hijos también, porque es algo que es muy importante que toda la familia nuclear esté a la una y de acuerdo. Tipo de trabajo, si tenéis disponibilidad o no, y os explican un poco los tipos de acogidas que hay, ¿vale? Que entonces ahora aprovecho y así también las explico. Hay 3 tipos de acogidas. Lo que son las acogidas de urgencia y diagnóstico, que son acogidas en principio cortas de tiempo, digo en principio porque a veces se alargan, pero lo que estipula el protocolo es que sean entre 6 meses y 12 meses, ¿vale? Entre 6 y 12 meses, o sea, lo que sería el primer añito de vida. Digo el primer añito porque normalmente son bebitos que hacen retiradas hospitalarias. Ahí lo que ocurre es que Gaia detecta que hay una situación de vulnerabilidad para esa criatura, que esa criatura está en riesgo, bien porque durante el embarazo, por ejemplo, la mamá pues ha dado positivo en tóxicos, porque es una mamá que ya le han retirado previamente otras criaturas que ya están en acogidas o adopciones, porque no tiene posibilidades de hacerse cargo de estas criaturas, porque durante el embarazo la mamá ha sufrido malos tratos o situaciones negligentes y no puede salir de esas situaciones y entonces lo que hacen es sacar al bebé. Bueno, distintas casuísticas que pueden pasar por las que retiran un poco a la criatura en el momento del nacimiento, ¿vale? Los separan y entonces entramos las familias de acogida de urgencia y diagnóstico que acogemos a estos bebés y por eso se llama acogida de urgencia, porque es urgente, porque tienes que estar disponible para que te digan, oye, ha nacido un bebé, ven mañana a buscarlo, con lo cual todo estás un poco de guardia, digamos. Y es de diagnóstico, acogida de urgencia y diagnóstico, porque durante esos 6-12 meses hacen el estudio del caso y hacen un diagnóstico, ¿vale? Y entonces, ¿qué diagnóstico puede pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que digan que en ese año, 6 meses, 9 meses, el tiempo que haya pasado, la mamá ha hecho un súper trabajo y puede volver con la mamá, con seguimiento y acompañamiento. Puede pasar que lo que se llama la familia extensa, que eso pueden ser pues papá o abuelos, tías, ¿no? Familia biológica extensa que esté capacitada y disponible para acoger a ese bebé y que se vaya con la familia extensa. Puede ser que vean que la mamá necesita un poquito más de tiempo y que en 6, 9, 12 meses no hay tiempo para que la mamá se pueda como reubicar y entonces la criatura se va a una acogida simple con otra familia que está validada como familia simple para estar con esa familia pues 1 añito, 2 añitos, máximo 3 añitos hasta que la familia o la mamá puede estar preparada para que esa criatura vuelva. Y luego están las acogidas permanentes, que en ese caso lo que puede pasar es que la criatura, pues después de la acogida urgente, digan, no, es que esta mamá necesita más tiempo. Y no tenemos claro si va a haber una posible
una posible vuelta, ¿no? Que haya un retorno. Entonces no vamos a estar cambiando esa criatura de familia en familia de acogida, sino que directamente nos vamos a una familia de acogida permanente, que sabemos que esa familia está disponible para acoger al bebé pues hasta los 18 años si hace falta, si no hay Vale. posibilidad de retorno, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando tú te hacen la informativa, te explican los 3 tipos de acogidas y tú eliges y dices, pues mira, nosotros pues sentimos más las urgencias o sentimos más las acogidas simples o sentimos más las permanentes. Dobles modalidades normalmente no hay. Es decir, si tú eres de urgencia, eres de urgencia. Vale. ¿Vale? Eres acogedor de urgencia. Al menos en Cataluña funciona así. Si Ujú. eres de acogida simple, eres de acogida simple y si eres permanente, es permanente. Sí que es verdad que entre el simple y el permanente a veces se toca un poquito más, porque a veces si la criatura es tan simple, pero lleva 3 4 años con la familia, a veces sí que ya preguntan si quieren pasar a permanente porque el niño ya lleva 4 años allí y entonces Claro. hacer otro cambio, ¿vale? Pero normalmente separan bastante por bloque las familias, si es de familia de urgencia, familia de simple y familia de permanente. En nuestro caso, como nuestra hija era muy pequeña, según su criterio, que tienen que haber unos entre 3 y 4 años de separación entre tus hijos biológicos y los que vas a coger, y nosotros queríamos, lo que nos vibraba más eran las urgencias, entonces lo que hicieron fue validarnos para acogida de urgencia, pero de niños 0 a 1 años. ¿Por qué? Porque a veces hay urgencias, yo te he comentado las urgencias hospitalarias, ¿vale? Que son las más comunes, que son estos desamparos, ¿no? Sí. De estas tiradas hospitalarias, pero también hay acogidas de urgencia de niños un poquito más mayores, que son niños que de pronto pues están en, no sé, están en una casa en la que de pronto llega una llamada de servicios sociales de que hay Ujú. maltratos en casa, tóxicos, cualquier cosa, Sí, y sí, sí. tienen que retirar al niño y mientras hacen el diagnóstico, pues Ujú. tienen bueno, que este niño dónde va, no va a ir a un centro, ¿no? Entonces Mm. también hay familias de urgencia que acogen estos niños un poquito más mayores Ujú. que también están en urgencia y también están un tiempo corto. Pero en nuestro caso, como nuestra hija era muy pequeñita, ya nos dijeron que haríamos urgencias de bebés de 0 a 1 años, 0-1. ¿vale? Vale. Y una pregunta, Nuria, antes de que avances. Si eres familia de acogida de urgencia, Ujú, pasa esos 12 meses, que en ujú, principio, si todavía, digamos, el caso no está resuelto, la situación sí, no ha mejorado, pasaría a una acogida simple, entiendo, ¿no? sí, ¿Puede sí. ser la misma familia o es necesario sí o sí ese cambio de familia? Mira, sí, es un temazo esto, Temazo, porque claro, temazo. es un temazo, porque claro, mirando a la criatura, lo mejor Claro, sería que te quedarse con la quedes. familia, ¿vale? Y de hecho, cuando los de Ayas y los de CIFS ven que en breve se tomará una decisión definitiva, Ujú. alargan las urgencias, las alargan. Es decir, a los 12 meses no se van los niños. Eso es lo que tendría que ser, porque en realidad, si tú como familia de urgencia estás como preparado emocional y mentalmente para tener criaturas hasta los 12 meses, y el vínculo se va fortaleciendo. O sea, al final tú luego os hablaré un poco del tema del vínculo con estas criaturas, pero al final hay un vínculo y el Ujú. vínculo se va alargando en el tiempo. Y cuanto más pequeño es el bebé, más fácil es hacer un vínculo más fuerte. Con lo Mm. cual, las familias de urgencia son las que tienen que tener más protección en el sentido de que del tiempo no se alargue demasiado, porque luego es más difícil, ¿vale? Porque es muy diferente que te llegue una criatura de 4 o 5 años, que tú te puedes vincular con ese niño, pero es más fácil como poner una cierta distancia que un Ujú. bebé recién nacido, que es mucho más fácil crear Claro, esa claro. filiación que tienes que mesurar un poco, ¿no? Medir un poco. Mm. Pero Sí. bueno, ¿qué ocurre cuando pasa esto que dices tú? Pues que si ven claro que en unos meses el resultado de ese estudio va a estar, alargan las urgencias. Y eso es un poco lo que está pasando, que se están alargando un poco las urgencias, más de lo que sería interesante que pasara, ¿vale? Entonces se están alargando un poquito. Pero bueno,
por protocolo y según resolución tendría que ser 1 año. Que se alargan un poco algunas. Algunas no, algunas son muy rápidas, realmente antes de los 6 meses, porque un caso que no os he explicado, que también puede pasar, os he dicho que si un bebé lo hacen retirada, la resolución de ese caso puede ser volver con mamá, volver con familia extensa, ir a una acogida simple, ir a una acogida permanente, y hay una quinta opción que no os la he dicho, que es ir a adopción directamente. ¿Vale? Wow. ¿Qué ocurre? Que a veces hay mamás que ya les han retirado previamente 2 o 3 criaturas o 4 y que esas criaturas ya están en adopción. Entonces, cuando pasa esa situación, directamente ya se plantea una acogida preadoptiva. Las acogidas preadoptivas van por otra vía. ¿Vale? Vale. Van por otra vía, van por la vía de adopciones, porque el ICA, como os decía al principio, es el Instituto Catalán de Acogidas y Adopciones, son 2 vías distintas, ¿vale? Y el grupo de familias que cuelga de una y de otra son distintas. Entonces, cuando hay una criatura que va directamente a un preadoptivo, pueden pasar 2 cosas. Una, que ya se prevea con tiempo, que ya va a ser una adopción seguro y que les dé tiempo de buscar en la bolsa de familias de adopción que están disponibles y esperando, y entonces directamente ese bebé se vaya a hacer una acogida preadoptiva directo, pero esto no es lo que, esto es lo que tendría que pasar. Esto es lo que tendría que pasar, pero no es lo que pasa normalmente, porque como los trámites y los protocolos y todo es muy lento, lo que ocurre normalmente es que llaman a una familia de acogida de De urgencia, urgencia, sí. está con el bebé 2, 3, 4 meses, a veces no más, y Vale. luego ya hacen el vínculo con la familia preadoptiva y ya se queda con ellos. Lo ideal sería que en ese primer momento ya hubiese la conexión, pero no siempre llegan a tiempo. Pero bueno, a veces ocurre. Entonces, por eso digo que a veces hay urgencias muy cortitas. Cuando es ese caso, a veces son menos de 6 meses. Pero bueno, no es lo más habitual. Entonces, tenemos ya los tipos de acogida y nosotros, como te decía antes, nos decantamos un poquito, escogimos la de urgencia y ellos pusieron la condición de que fueran bebés, porque nuestra hija era pequeñita. Entonces hicimos todo el proceso de validación, ¿vale? Este proceso también es muy importante que las familias que quieran ser acogedoras lo sepan, porque es un proceso de 6 meses como mínimo, en las que te hacen pues distintas reuniones, te hacen entrevistas de psicólogo, entrevistas de trabajador y educador social, vienen a ver tu casa también, te preguntan con más profundidad sobre tu vida, sobre tu infancia, sobre tu historia de vida, ¿no? Tu árbol genealógico, dónde vives, dónde trabajas, qué disponibilidad tienes. Y al final pues haces una formación también, una formación de fin de semana, y después hacen ya la resolución, ¿vale? La resolución. Entonces, en nuestro caso, la resolución, claro, nosotros empezamos la formación con nuestra hija de 2 años y medio, terminamos la formación y el proceso de validación con nuestra hija de 3 años, y nos dijeron en la devolutiva, nos dijeron que no podían decir que no a que seamos familia de acogida porque teníamos como mucha capacidad y éramos muy válidos, pero que seguían pensando que nuestra hija era pequeña. Entonces nos pidieron esperar 6 meses, ¿vale? Y nos dijeron, cuando ella tenga 3 años y medio, como a veces luego entre que damos de alta y os ponéis en cola y llega otro bebé, ya estaremos acercándonos a los 4 años. Entonces, para nosotros en ese momento ya estará bien. Y entonces nada, pues cuando hizo el día 6 meses, yo llamé, ¡hola! Me lo creo, ¿eh? Sí, ¿es verdad? Regalo de En cumpleaños. calendario estaba. En calendario estaba 6 meses, me habéis dicho, ¿no? 6 meses. Pues aquí estoy. Además, aquí estoy, era mayo, me acuerdo que era finales de mayo. Y sí, llamé, nos citaron otra vez, nos preguntaron si en esos 6 meses había habido algún cambio, alguna cosa importante como a revelar y tal. Les dijimos que no, y nos dijeron, vale, pues os damos ya de alta, pensar que en un mes estaréis ya en las listas del ICA de alta, y a partir de ese mes, o sea, esto era mediados de junio,
principios de junio nos dijeron, pues a principios de julio contar que estaréis de alta. Y entonces nosotros les preguntamos, vale, entonces ya tenemos que tener preparada una bolsita por si nos llamáis que viene un bebé. Y nos dijeron, sí, pero con la calma, nos dijeron. Sí, pero con la calma porque hay familias antes que vosotros de urgencia esperando en lista de espera y entonces pues lo más probable es que pensar que hasta septiembre, octubre, nada. Entonces, bueno, nada, pues nada, nos dijeron eso, tenía 4 cosas preparadas, yo había ido pidiendo a las familias MIMAM que nos dieran pues ropita de bebé, porque yo muchas cosas de Nike pues las habíamos ido dando también. Y entonces yo tenía mis tuppers clasificados con ropa de niño de verano, ropa de niña de verano, de invierno, de entretiempo, de no sé qué, de no sé cuántos. Y bueno, y dijimos, vale. Total, que me acuerdo que era sobre el 25-26 de julio del 2019 y recibo una llamada del ICIF y nos dicen, oye, ¿que estáis por aquí o os vais de vacaciones? Dijimos, no, nosotros las vacaciones ya las hicimos en mayo porque, que además me acuerdo, no, en junio, las hicimos en junio porque como nos dijisteis que en julio estábamos activadas, por si acaso. Y total, que nos dicen, vale, pues es que las 2 familias que iban delante vuestro están de vacaciones, se han ido. Wow. Y entonces hay una bebé que nació ayer que necesita si la podéis acoger en casa. Entonces fue como, wow, me acuerdo de esa llamada. Es muy fuerte porque cuando hablas con otras familias de acogida, siempre hablamos de algo que decimos la llamada. Porque es esa llamada súper potente de hay un bebé que te necesita, ¿no? Y a la vez es algo como que te genera como una dualidad. Porque como no es una adopción, y en algún momento hablaremos de esto con detalle, sabes que no es tu hijo, porque imagínate en una adopción cuando recibes la llamada, aún es más potente, porque aquí sientes como un sentimiento ambivalente, porque hay una parte de, wow, vale, va a llegar un bebé a casa con todo lo que eso conlleva, y con la pena de saber que ese bebé claro, de dónde viene, que ese bebé te necesita, que hay una mamá que ha separado de ese bebé. O sea, cuando tienes esta mirada de conciencia, es algo que te trasciende a ti, ¿sabes? No es tanto, ay, me hace ilusión ahora, ¿no? Que venga un bebé a casa y entre todos lo cuidaremos y tal, que esa parte es real, porque al final es la ilusión también de maternar, ¿no? Y de ese amor que tenemos para dar, pero eso es algo nuestro. Y luego está ese bebé, ¿no? Cuando ese bebé llega a casa y sabes que ya viene de una ruptura, ¿no? Y de algo que ha pasado duro, ¿no? Y de un embarazo quizá complejo. Entonces, a mí es muy importante y yo creo, y en otro libro que estoy escribiendo hay un capítulo. A ver cuándo nos llega. Yo estoy deseando. Porque yo creo que va a tener un impacto bastante considerable. Ay, pues mira, sí, tú ya sabes, has visto cositas, ¿eh? Pues hay un capítulo que hablo precisamente de que yo siento que mi camino como doula y mi historia de vida como persona adoptada me ha dado una mirada de sensibilidad muy distinta o muy particular, digamos, para cuando acompaño a estas criaturas y cuando tengo en cuenta a esas mamás, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que como familias de acogida, y es algo que te dicen desde el principio, tienes que tener en cuenta la familia biológica. Y aquí voy a aprovechar para hacer ese comentario que quería hacer, que para mí es muy importante, de la diferencia entre adopción y acogida, ¿vale? Porque es algo que es importante tener claro. Es decir, tú cuando quieres adoptar es porque tú quieres filiarte con esa criatura y que sea tu hijo, tener esa parte de filiación, de vínculo filial y de pertenencia muy, muy potente, ¿no? Cuando tú estás en acogida es un sentimiento mucho más abierto, porque tú sabes primero que esa criatura se va a ir. Mira. Flipad. Han salido fuegos artificiales. Perdón por la risa, eso es que ha salido como fuegos artificiales. Justo pues, cuando... Madre mía. Sí, qué fuerte. Pues bueno, eso, ¿no? Como familia de acogida sabes que esa criatura
se va a ir, porque se va a ir o a otra familia de acogida o va a volver con su Con mamá su o a familia. familia extensa, exacto. Con lo cual el vínculo que tú generas es muy distinto, porque sí que es verdad, y aquí aprovecho y hablo del vínculo, sí que es verdad que es... que evidentemente creas un vínculo, porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué todo el proyecto de familias acogedoras? Para que estas criaturas no estén en centros. Entonces, ¿qué pasa si estas criaturas están en centros? Que no pueden generar un vínculo uno a uno, ¿no? One to one, un vínculo de a uno, de vinculación potente de mirada, porque es un centro en que hay educadores y, vale, un aspecto muy importante del tema de las acogidas es que las criaturas que están en familias de acogida no están en centros, en CRAES. Y el tema de los CRAES, la dificultad en los CRAES es que el vínculo que se genera es con un educador que tiene más criaturas con quien vincularse. En cambio, con las familias de acogida pueden hacer un vínculo como más de tú a tú, ¿no? Y también ver lo que es la realidad de vivir en una familia, es mucho más sano para ellos. Entonces, en la Generalitat tienen un proyecto desde hace tiempo, un objetivo, digamos, que es que ningún niño 0-1 esté en centros, que todos los niños 0-1 desamparados estén con familias de acogida, pero aún no lo han logrado, porque hay provincias como Gerona ahora mismo que hay criaturas bebés que están en centros, o sea que realmente se necesitan más familias de acogida. Y solo para terminar, porque si no nos podríamos estar aquí alargando mucho más, Sí, muchísimo. un tema relacionado con el vínculo, ¿no? Ahora que hablábamos del vínculo. Y es sobre todo el tema de cómo te vinculas cuando eres familia de acogida, sabiendo lo que hemos dicho antes, que cuando es adopción es tu hijo y haces un vínculo filial abierto y es una apertura incondicional. ¿Qué pasa cuando es una acogida? ¿No? Que sabes que no es un vínculo filial, sino que es un vínculo más de guarda, de cuidar, ¿no? Entonces lo que haces es algo que no sé, es difícil de explicar y es difícil de entender si no eres familia de acogida y no lo has hecho, pero lo haces. Y es como, para mí es como si el corazón tuviera unas compuertas, como, sí, como si estuviera dentro de una cajita y tuviera unas compuertas. Entonces, cuando tú eres madre, padre, lo que haces es abrir esas compuertas al 100%, hay amor incondicional, apertura. Cuando es una familia de acogida, lo que haces es así, Medio abrir. ¿vale? Sí, haces como un medio abrir, como una retención. O sea, es como que retienes el vínculo de alguna manera. Es como que te vinculas porque sabes que lo tienes que hacer, pero desde un lugar más como que cuidas. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me viene mucho el símil, por si alguien es maestra y le puede servir, me conecta mucho cuando yo era profesora de guarderías, de Escola Bressol, y tenía, por ejemplo, el grupo de lactantes, que tenía criaturas que las dejaban a las 8 de la mañana y las recogían a las 6 de la tarde, que al final son un montón de horas contigo, y que haces un vínculo muy fuerte con esas criaturas, pero en ningún momento te planteas que sea tu hijo o que se vaya a quedar en tu vida. Claro. Entonces es como esa diferencia de vínculo, es un vínculo de cuidado, de mucho amor, de mucha mirada hacia sus necesidades, de mucha mirada a su emocionalidad. Es un vínculo que va un poquito más allá a ese que os he puesto del ejemplo de la escuela, pero que se asemeja, es como para que se pueda hacer como un poco la idea, ¿no? Porque no es un vínculo de es mi hijo, mi hija, de apertura incondicional, a no ser que sean criaturas de acogida permanente, que ahí ya es distinto, ahí el vínculo ya se abre más, ahí realmente la sensación ya es mi hijo, mi hija, aunque tiene su padre y su madre biológicos también. Y ahí es como una crianza como a dos, ¿no? Como tener en cuenta la familia biológica. Pero bueno, eso es más con las acogidas más largas. Con las acogidas de urgencia lo que hace es más ese punto de vínculo, como de guarda, de cuidado, de mirada, de atención, de necesidad, pero no te filias como en ese sentido, ¿no? Y bueno, eso era un poquito lo que quería explicar. Nosotros hicimos la primera acogida que os expliqué, que nos llamaron en julio de 2019. La bebé volvió con sus abuelos maternos, justo un año después. Hubiese vuelto antes, pero como pilló la pandemia, entonces se alargó un poquito más y volvió justo el mismo día, 30 de julio, un año después. O sea, fue algo muy fuerte porque llegó a casa el 30 de julio del 2019 y se fue el 30 de julio del 2020. Y al cabo de 2 meses nosotros hicimos ese verano de descanso, te dicen si quieres seguir o quieres descansar, hicimos el verano de descanso y el 9 de septiembre llegó Danae a casa, que llegó en urgencia, en acogida de urgencia,
y es uno de los casos raros que salen un poco de protocolo y que de momento sigue en casa. Ha pasado a permanente, que tampoco es lo más habitual, pero hubo unos temas ahí complejos y al final hicimos un cambio de modalidad. Y nuestra intención a medio plazo, si podemos, es volver a coger a criaturas de urgencia, pero se tiene que dar la posibilidad de esa doble modalidad que te he comentado, que no es muy habitual, pero bueno, estamos en ello, a ver cómo avanza todo y a ver qué podemos hacer. Así que nada, un poquito esa es mi experiencia, y que si a alguien le interesa el tema de las acogidas y todo este mundo, pues que les puedes dar mi contacto, me pueden encontrar en Spiny Mom y yo encantada de compartir y resolver dudas si alguien se anima o tiene consultas. Bueno, has visto que casi ni yo normalmente intervengo bastante en los podcasts, en los capítulos, se establece como una conversación. En este caso no he intervenido casi nada porque además lo estabas contando tan bien, con tanta fluidez, tan claro todo, con tantos matices, ¿no? Y incluso ha habido un par de veces que era como, ostras, ahora le preguntaría tal, pero de seguida ya me has contestado. Sí que tengo unas dudas, pero que yo creo que esto nos tendría que dar para otro, porque aquí es que ya no nos cabe más en este episodio, pero me surgen preguntas, ¿no? Como, porque claro, una acogida de urgencia, que es un bebé tan pequeño que necesita, ¿no? Esa atención 24 horas. Me surgen las preguntas de, o sea, la mamá de acogida, ¿no? O la familia de acogida, ¿qué derechos tenemos, ¿no? Si ¿Vale? podemos optar a una baja por maternidad, si no, Vale, esto es muy todo esto. interesante. Claro, Sí, te claro. puedo responder muy rápido. Mira, fíjate tú que es muy curioso que sí que te dan baja de maternidad, pero solo en simple y permanente. Fíjate tú. En urgente no, en urgencia no, porque como consideran que las urgencias son rápidas, estarías todo el rato cogiendo bajas maternales una por otra, entonces no te las dan, ¿vale? Esto es algo que está muy luchado por las familias de acogida y no te las dan. Pero sí que hay algo que es muy nuevo y te lo digo como primicia y aún no ha salido en ley, pero está a punto de salir y las familias de acogida lo hemos luchado mucho, y es que a partir de pronto, o sea, no muy largo en el tiempo, las familias de urgencia van a poder cotizar en seguridad social, se pueden dar de alta, va a ser una elección, porque habrá quien dirá, pues a mí no me interesa por lo que sea, pero quien le interese podrá cotizar en seguridad social y darse de alta. Está por ver si habrá paro cuando no tengas la criatura, si cotizarás siempre tengas criatura o no, o sea, falta por ver muchos detalles, pero sí que está encima de la mesa este tema y parece ser que se va a dar todo esto, que es muy interesante. Y luego hay unas prestaciones también, eso sí, es algo que las familias cuando nos ponemos a coger no lo sabemos y de hecho nos da igual, porque al final es algo que hacemos tan de corazón que luego nos lo dicen y dicen, hay una prestación, vale, hay una prestación, pues vale, ¿no? Sí, es un extra, no conozco familias de acogida que lo hayan hecho por eso, porque al final es una prestación que no es muy grande, pero sí es una ayuda pues para comprar las cosas del bebé, para los viajes que haces a hacer las visitas, porque una cosa que no hemos dicho y es muy interesante y muy importante es que cuando es una acogida hay contacto con la familia biológica. Esto es importante y no lo hemos dicho. Hay visitas, depende, pueden ser quincenales, semanales, quincenales o mensuales. ¿Vale? Pero hay contacto con la familia biológica, normalmente con la mamá, a veces si es mamá y papá que están juntos con los dos, y si están separados a veces son 2 visitas, y a veces hay algún abuelo que también pide o alguna abuela y también se la dan, pero eso es algo que como familia de acogida tienes que saber, que va a haber contacto con la familia biológica. Normalmente no con la familia, normalmente las familias no se cruzan, el técnico te recoge a la criatura, la lleva con la visita y después tú te llevas la criatura. Normalmente no hay contacto con las familias de acogida y las biológicas, a no ser que ambas partes lo pidan y los técnicos consideren que puede ayudar, pero normalmente es algo como más que se va haciendo a través de los técnicos. Vale, bueno, súper bien. Súper guay, me ha encantado. Gracias. Te quería decir dos cosas. Una, que me ha venido así al principio, además me lo he apuntado, que cuando nos has contado que venías de, bueno, que tú fuiste dada en adopción, ¿no? Y tal como lo ibas contando, me ha venido que mi mam
es un proyecto de superación absoluto. Esa es mi lectura, ¿eh? Esa es mi lectura. Mm, Es un proyecto de superación y es como tu misión de vida, ¿no? Porque mm, has dicho al principio, ¿no? De que, bueno, pues tus primeros 8 días de vida mm, te faltó mucho mimo, ¿no? Mucha, bueno, esa aproximación, ese piel mm, con piel, sí, eso tan importante que sabemos, ¿no? mm, Las doulas y las mm, personas que están muy sensibilizadas con el tema de maternar y del mm, venir al mundo mm, de forma digna y amorosa, mm, pues me viene un poco que es como tu misión de vida, que incluso ha llegado al punto de, vale, si yo no puedo llegar a todas las familias, voy a formar a mujeres para sí, expandir esto por el mundo. Mira, se me pone la piel de gallina. O sea, la lectura que hago en Nuria, de Nuria sí, Alsina y de Spy Me Mum, es mm, esta, es esta. mm. Gracias, sí. Va por aquí, Sonia. Es Y, algo que con los años he ido viendo y me conecta mucho lo que dices porque sí, porque va por aquí. Sí, sí. Y luego también el hecho de las acogidas también forma Mm, parte de eso, mm, de esa mirada y de esa misión mm. de vida. To- De Total. si no puedo por aquí, voy por allí y a por todas. Bueno, me Sí, encanta. total. Gracias, Sonia, cariño, por el Gracias a espacio. ti. Luego voy a dejar aquí en la cajita de información tu contacto para que aquellas Perfecto. familias que hayan sentido el deseo de Mm, acoger o incluso mujeres que se quieran formar como doulas, pues que puedan mm. ponerse en contacto contigo. Y, Gracias. y nada, vamos a pasar a la parte final, Venga. digamos, de este episodio. Te voy a hacer 3 preguntas y bueno, vamos a empezar. La primera es si me puedes decir 2 cosas sencillas que te emocionen, que te hagan erizar la piel. Pues dos cosas que me erizan la piel es las sonrisas de mis hijas. Me encanta, me emociona y cuando siento esas risas de felicidad y cómo carcajean es algo que me emociona muchísimo. Y después bailar. Bailar es algo que hago poco, hago menos de lo que me gustaría, pero se me eriza toda la piel cuando bailo. Me gusta muchísimo. Guay. Me encanta. Vale, y ahora, 2 cosas que recuerdes que hayas hecho recientemente y que te hayas sentido feliz. Pues la primera es cuando por mi cumpleaños, que fue hace 10 días, nos fuimos con mi pareja de novios a un balneario y hicimos un spa y me hice unos masajes y fue como un fin de semana de relax, de reconexión en pareja, que esto es muy necesario y lo hacemos de vez en cuando y cuando lo hacemos me nutre mucho y nos nutre mucho como pareja. Y la otra cosa es que también por mi cumple fuimos a la nieve con las niñas y ver sus caras de felicidad mientras justo empezó a nevar y hacían un muñeco de nieve y la Peque nunca había visto la nieve, o sea que bueno, esa parte. Qué guay, súper bien. Vale, y por último, la más complicada. Madre mía. Nuria, ¿cuál Ay. es, cuál es tu persona favorita en el mundo mundial y por qué? Claro, claro. Pues hace... es muy compleja esta pregunta y lo sabes. Em, Hace 3 años te hubiese dicho mi hija. Ahora que siento que tengo 2 hijas, pues no puedo decir una porque siento que tengo dos. Mm, Mi pareja también es muy importante, pero creo que por el trabajo que estoy haciendo últimamente, que estoy haciendo un curro de ir sacando capas y capas y capas de cebolla de cosas de mi vida, creo que la respuesta es yo, porque nunca he dado esa respuesta, jamás. Nunca me he puesto a mí misma por delante de nada ni de nadie y siento que estoy en un punto de mi vida con 42 años, con mucho, bueno, como te decía, con muchas cositas ahí encima de la mesa revisando y mm, siento que soy yo, porque si al final yo no estoy, pues bueno, no, si yo no me amo, no puedo amar, ¿no? Así que bueno, que por ahí va la cosa. Me encanta. Súper, para mí es una respuesta súper consciente y me atrevo a decir que cuando llegamos a unas ciertas edades Mm, nos empoderamos y somos mm, capaces de decir,
de dar esa Sí. respuesta. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Para mí es Ah. un mensaje, o sea, se lanza desde ahí ya un Mm, mensaje muy Total, claro. muy importante. Sí, sí, qué bien. Bien, Nuria, Sonia, pues gracias por este espacio que, como tú dices, es terapéutico. total. Total. Cacao emocionado, terapéutico total. Así Total. que un placer Muchas haber gracias. compartido este ratito contigo y gracias a todas las personas que nos quieran escuchar, que les apetezca escucharnos y seguimos. Eso es, seguimos. Pues nada, Siempre. ya lo habéis oído. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio, por estar ahí siempre, que yo sé que hay muchas de vosotras que estáis ahí episodio tras episodio escuchando nuestros cacaos emocionados. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón y os espero, os escucho, nos escuchamos en el próximo capítulo y recordad que la magia nunca se desvanece. Bien. A veure, que paro això. Esto cómo es? Sería detener grabación, ¿no? Detener grabación. Has escuchado un nuevo episodio del podcast Cacao Emocionado. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que puedes seguirme en mis cuentas de Instagram, El Bosc de les Mares y Somiart Atelier, y chafadear si te apetece en mi nueva web www.soniacamachovallejo.org. Además, ahora tienes la posibilidad de invitarme tú a mí a una taza de cacao emocionado. ¿Cómo? Suscribiéndote a este podcast. ¿Y cómo puedes hacerlo? Tienes toda la info en la cajita de información de este podcast. Te espero en mi próximo capítulo con mucho, mucho más cacao. La magia nunca se desvanece.